Hola, Lola. ¿Qué tal, Carolina? Un gusto de nuevo veros. Bien, pues entonces yo creo que vamos a continuar, ¿vale? Para ir avanzando. Y bueno, pues damos la bienvenida a Lola San Juan Jurado, desde Bruselas también, igual que Lina, ¿no? O sea que tenemos Sí, sí. hoy intervenciones internacionales. Pues bueno, Lola, un placer siempre contar con ella. Estudió Derecho y Ciencias Políticas, es experta en comunicación, política social, en comunicación y género, en gestión empresarial desde la economía social. Como todas las cuatro personas que intervienen, un currículum maravillosamente bueno e impresionante, pero bueno, diremos algunas pinceladas como siempre tenemos que hacer por cuestión de tiempo. Es empresaria y lideresa feminista, implicada en el movimiento de la economía social y en el cooperativismo andaluz. En 2005 fue cofundadora de la cooperativa de trabajo asociado CKL Comunicaciones de la CEO, empresa especializada en comunicación y estrategia, con líneas específicas en proyectos europeos, comunicaciones de entornos digitales, turismo, medio ambiente y género. Es cofundadora en 2005 fue cofundadora de la cooperativa de trabajo asociado, perdón, ha desempeñado diversos cargos de representación en asociaciones de economía social y cooperativismo andaluz y en la defensa de los derechos de las mujeres en la igualdad de oportunidades. De 2009 a 2018 ha sido presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía, AMECOP. Es miembro del Consejo Permanente del Consejo Andaluz de Participación de Mujeres, miembro del Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social, es tertuliana, conferenciante, speaker, ponente en diversos foros y profesora invitada de muchas universidades. Tiene infinidad de premios, podemos citar el premio a Empresaria Mercadeando en 2010, en 2012 el premio Meridiana, en 2013 el premio Sevilla Joven de Medios de Comunicación, en 2018 el premio Luchadora 2018, en 2018 también fue nominada candidata a Top 100 Mujeres Líderes de España. Bueno, ahora en septiembre del 20, el año pasado, en 2020, se incorporó junto a Gisela White al Consejo Consultivo Mundial de SheCoop. Es un movimiento feminista económico social de autoayuda mundial que promueve activamente la participación de la mujer en cooperativas. Bueno, podríamos seguir diciendo muchísimas cosas de Lola, pero lo mejor es escucharla porque su intervención la ha titulado Liderazgo empresarial de las mujeres, poderío o empoderamiento. Así que Lola, te escuchamos, ya sabes, 30 minutitos y 5 antes, si hace falta, te hago una Vale. Yo suelo hablar mucho o poco, depende. O sea, que espero... Bueno, lo primero que muchísimas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Dos Hermanas y sobre todo a todo el personal técnico de la delegación que se vuelca, ¿no?, siempre en esta jornada. Para mí es un lujo compartir la mesa con compañeras con las que comparto pues, pensamientos, luchas, poderes y que lo seguimos viendo, ¿no? Siempre pues, desde lo académico a lo empresarial o la propia calle con la pancarta. Para mí es un orgullo participar siempre que me invitáis al Ayuntamiento de Dos Hermanas y que no suena frase hecha, tiene una razón muy emocional, ¿no?, para mí, que es por un lado, bueno, estrenando mi cargo de presidenta de AMECOP, quizás fuese el primer municipio que visité para trabajar con una cooperativa que tenéis ahí, que es La Herradura, de mujeres, y también porque es el pueblo de mis ancestros, ¿no? Es el municipio en el que se criaron pues, mi madre, mi abuela, o sea que yo tengo mi jurado, viene de ahí, viene de Dos Hermanas. Y aunque, bueno, estamos a 2.000 kilómetros, yo siento, pues, de alguna forma, os siento cerca, ¿no?, con esta intervención. Cuando me preguntaron, pues, Charo y Carolina, un poco sobre cómo quería enfocar la intervención, un poco lo vi claro, ¿no? Creo que tenía que centrarme en unas reflexiones, ¿no?, desde el punto de vista de la empresa, pero siempre buscando un poco pasar de cómo una empresa puede ser liderada por una mujer o cómo puede tener una empresa, ¿no?, puede ser una organización empresarial responsable, con valores,
con una igualdad implantada como eje transversal, ¿no? Y que recorra esa igualdad pues, desde la misión hasta los objetivos finales que pueda tener una empresa, ¿no? Entonces, por eso lo del liderazgo empresarial de las mujeres, el poderío, empoderamiento, ¿no? El título no es casual, el título surge porque, bueno, ya sabéis que ahora una conocida cadena de cervezas ha puesto muy de moda el término empoderamiento, pero sobre todo vinculado en contraposición al poderío, ¿no? Y bueno, pues quería, de alguna forma, quería hacer algún tipo de reflexión sobre ambos términos, ¿no? Aplicados al mundo de la empresa. Comparto con vosotros un artículo sobre este tema, ¿vale? Yo creo que todo el mundo ha visto el spot de esta marca, pero bueno, mientras voy hablando, por lo menos así lo podéis consultar. ¿Por qué lo del poderío? Bueno, poderío porque yo creo que es una palabra que primero porque es muy andaluza, ¿no? Y en su asesión tiene una sesión para nosotros del término que no es para nada guerrero, no tiene que ver con el poderío militar que se puede describir, ¿no? Y sí que tiene que ver con el poder innato que tenemos las personas a la hora de hacer algo, ¿no? Se asocia sobre todo a procesos innatos o a lo que el concepto ese tan genérico o tan, que te dice, lo que la naturaleza no te da, Salamanca no procura, ¿no? Algo que nace casi que de una intencionalidad propia, ¿no? Un poder o fuerza que se vincula al individuo o algo muy individualizado, nada con lo colectivo, ¿no? Y por supuesto que no tiene tampoco nada de construcción cultural posterior. Sin embargo, el empoderamiento, ¿no? Que sí que está asociado, bueno, pues a un crecimiento de la mente, del alma, o sobre todo a una serie de procesos, ¿no? Sobre los cuales, o a través de los cuales podemos aumentar, por ejemplo, la participación pues, de las personas pues, en comunidades, en empresas, ¿no? Y normalmente son colectivos, son personas, ¿no? Que se encuentran en una posición pues, de minoría o de desigualdad. Es decir, el término empoderamiento lleva implícito un proceso de toma de conciencia por un lado, de construcción personal por otro, pero sobre todo lleva implícito un proceso de confianza, ¿no? En el que la persona, en este caso las mujeres, adquirimos cierta confianza para enfrentarnos a un proceso o algo totalmente distinto. Por eso considero que es clave analizar este proceso, ¿no? En el seno de la empresa. Primero porque creo que no son antagonistas, sino que son procesos complementarios. Es decir, considero que si el poderío ese que podemos tener o ese empuje que podemos tener determinadas, sobre todo emprendedoras de inicio, si no se complementa con una fase de empoderamiento, ¿no? Un proceso colectivo, pues realmente no se puede conseguir una transformación real de la cultura empresarial. Por tanto, no podremos conseguir una empresa que podamos llamar, o podamos decir que trabaja con unos valores ciertamente igualitarios. El cambio de hábitos y de procesos dentro de una organización o de una empresa requiere un impulso, indudablemente, que tiene que ver con el poderío, como ya os he dicho. Pero si queremos que sea sostenido en el tiempo y que sea transformador, va a requerir de una reflexión común, una alineación hacia unos objetivos de igualdad también comunes y sobre todo un grado de confianza necesario dentro de la organización y dentro del grupo para poder llevar a cabo esos objetivos. Por tanto, yo vinculo esa transformación de la empresa siempre a un empoderamiento colectivo. También es verdad que yo vengo de donde vengo del mundo de la economía social y del mundo de la cooperativa, donde los liderazgos se construyen a través de liderazgo poco jerárquico y cada vez pues, mucho más, diríamos, que transversales a lo largo de toda la organización. Y creo, por tanto, que es un valor clave, ¿no? A la hora de transformar una organización, una empresa e introducirle esos valores de igualdad, ¿no? ¿Por qué es clave? Pues porque parte de esos procesos de aprendizaje y liderazgo son difícilmente
asumible si no tienes un proceso durante este tiempo. El liderazgo más común es el que se desarrolla o el que se caracteriza, el que la cultura empresarial se aprende es reconocible el de los chicos. Además, para eso llevan controlando el cotarro y llevan controlando los procesos económicos pues, a lo largo de toda la vida. Pero nos encontramos con que los liderazgos no deben ser, no hay un solo modelo, que es el que hasta ahora habitualmente es el que se ha hecho visible y sobre el que se puede ver desde los medios de comunicación a los procesos históricos, que veréis que el liderazgo reconocible es el liderazgo masculino. Frente a esto no hay un solo tipo de liderazgo, hay liderazgo muy diverso, incluso dentro de la manera de ejercer el liderazgo de un hombre, pues debería ser aceptado como que existen muchísimas formas a la hora de de desarrollar ese liderazgo. Por tanto, esta construcción de lo colectivo, de alguna forma lo que estamos haciendo es visualizar modelos distintos y modelos sobre todo con los que las mujeres nos podamos sentir a gusto en el ejercicio. Pues normalmente las mujeres tendemos a tener, igual que todo el mundo, distintas formas, o intentar hacer propio o asumir ese liderazgo con unos valores propios. Al chocar estos valores con los valores tradicionalmente de liderazgo o estereotipados que se van desarrollando a través de la cultura empresarial, esto choca y habitualmente nosotras somos las mismas que en ese traje corbata no nos sentimos a gusto, ¿no? Por eso tenemos que trabajar la diversidad o trabajar desde el punto de vista ese empoderamiento que tiende a lo colectivo y que tiende sobre todo a visibilizar pues, otra forma de liderazgo, dialogante, quizá alguno pueda ser más contundente, otro más participativo, en fin, que hay infinidad de fórmulas a la hora de enfrentarse a desarrollar un proceso de autoría de líder, ¿no? Tradicionalmente a las mujeres en las empresas se nos ha visto poco, ya lo ha dicho la delegada al inicio de la ponencia. Y no es porque no, hablando de Concha Yoli, por ejemplo, no es porque no estuviésemos, sino es porque el liderazgo de la empresa es reconocible bajo el prisma del varón, del jefe, el antropocentrismo, que es la medida estándar y mediana en el mundo de la economía y por tanto en el mundo de los negocios y en el mundo de la empresa. La empresa ha sido tradicionalmente cosa de hombre, ya lo ha apuntado, ha hecho algunas pinceladas Lina Gálvez en su intervención, y esto ha configurado pues, desde los usos del tiempo a las políticas que se han adoptado como normalizadas dentro de la cultura empresarial, es decir, las eternas comidas de trabajo, ¿no? O el post después de las reuniones, ¿no? Para certificar los acuerdos que pues, se establecen mayoritariamente fuera de unos horarios en los que difícilmente se puede compatibilizar con la vida, pues con la vida familiar, por ejemplo, ¿no? Y esto ha hecho que las empresarias crezcamos en un mundo, ¿no? Que no tenemos realmente una genealogía o unos referentes de liderazgo que no sean diferentes al antropocentrismo. Entonces, por eso nos hemos encontrado también con el concepto ese tan estudiado de la abeja reina, de mujeres que llegan al poder, pero ejerciendo un tipo de liderazgo con el que muchas de las mujeres tampoco nos sentimos a gusto, pero sí que han mimetizado el liderazgo, que era el que había que sustituir con el espejo de ejercicio del poder, que era el del chico, ¿no? Históricamente las mujeres se nos ha permitido asumir cierto liderazgo dentro de las empresas siempre que fuese bajo el poder vicario, es decir, cuando hemos sustituido a alguien, normalmente a un varón, o en las funciones de ayuda, ¿no? Para entendernos. Entonces es cuando sí podemos encontrar a lo largo de la historia pues, a mujeres líderes dentro del mundo empresarial. Y mujeres líderes que han sido muy brillantes y muy reconocibles, es decir, tenían que ser tremendamente buenas si
a lo largo de la historia ha quedado rastro de ella. Pero sobre todo yo sí que creo que hay situaciones históricas en las que sí se da cuando se da un ecosistema de mujeres, o que más de una mujer llega al poder o llega a la empresa, ¿no? Sí que se convierte en un ecosistema sostenible, ¿no? Y entonces se nos da, por ejemplo, el caso de las viudas, ¿no? Las viudas, tradicionalmente, sobre todo, por ejemplo, en la cultura pues, francesa, sí que están asociadas al nombre de la empresa. Y menos mal que por lo menos nos han dejado las viudas ese rastro, porque, por ejemplo, nos ha dejado algo tan maravilloso como la construcción del marketing o de la cultura de la marca del champán, ¿no? Así, por ejemplo, a mediados del siglo, para que os hagáis una idea, a mediados del siglo XVII, se da una situación en la zona de la Champaña, en Francia, ¿no? De vivero empresarial liderado por estas mujeres empresarias, mujeres que han heredado los viñedos bien normalmente de padres de sus maridos que han muerto relativamente jóvenes, ¿no? Y que generó pues toda una trayectoria, toda una genealogía de mujeres lideresas, ¿no? Se convirtió en la primera zona vitivinícola del mundo, ¿no? Y desde luego es algo generado, una marca generada por mujeres de genealogía feminista, de genealogía de mujeres dentro del desarrollo empresarial, con unas características que distaban mucho de lo que en ese momento se decía o se hablaba de lo que era el liderazgo, ¿no? Entonces, ¿qué circunstancias se dieron para que todo un grupo de mujeres pudiesen liderar en una zona concreta, en un momento concreto, un modelo empresarial, ¿no? Bueno, pues lo primero es que es verdad que en Francia, por ejemplo, el viñedo estaba vinculado, si era de tus padres, seguía siendo, lo heredaban varones o mujeres, es decir, no había diferencia si era chico o chica. Entonces, muchas de ellas ya eran dueñas de la tierra, no porque lo fueran sus maridos, sino porque ellas ya venían de familias que heredaban esos viñedos, ¿no? Y por otro lado, sí también se daba la posibilidad, por tanto, de que la propia ley francesa reconocía el derecho a la viuda a poder ejercer esa propiedad y usar el término Veuve Clicquot, ¿no? Por ejemplo, que es una de las grandes marcas conocidas de champán. Bueno, pues fueron capaces, estas mujeres, en pleno siglo XVII, pleno siglo XVIII, fueron capaces de repartirse todo un mercado mundial de vinos, ¿no? Que iba desde San Petersburgo a Nueva York o a Asia, ¿no? Y implementando pues ingeniosas técnicas pues, de marketing. Por ejemplo, se les ocurrió, por ejemplo, que si en San Petersburgo el color de las casas era el naranja, ¿no? Pues que le podían poner a su botella de champán un color naranja, ¿no? Para que se identificara más el público. O sea, unas técnicas que actualmente las vemos como realmente avanzadas, ¿no? O consiguieron, por ejemplo, invertir en innovación social en ese momento para que el vino no fuese turbio, ¿no? Y se convirtiera en un vino cristalino que atraía mucho más al público y que pudiera, por tanto, ponerle un valor añadido, ¿no? Entonces, como ya os digo, el poder de la genealogía de las mujeres empresarias, pues no ha habido mucho. Os voy a compartir un artículo que ya tiene algunos añitos de Granada Hoy, que es además de prensa andaluza, que hay que fomentarla además. Y os pongo aquí el artículo también, ¿vale? Por si tenéis curiosidad por ver un poco el marketing y las cosas que hacían las viudas del champán. También en Estados Unidos también encontramos pues, un rastro también de viudas o de empresarias, ¿no? Que sí que van dejando o van marcando de alguna forma esa genealogía, ¿no? Os invito también a ver, pues por ejemplo, en Netflix, que creo que está todavía,
el Madame C.G. Walker, ¿no? Que es la primera mujer afroamericana, ¿no? Que trabaja un poco el concepto de la marca Avon, ¿no? Y cómo desarrolla todo su negocio, y cómo incluso es un poco inspiradora de las primeras franquicias, ¿no? También lo dejo por aquí, ¿vale? Aquí para que lo veáis si queréis. A ver, que yo no me pierda. Bien. Pues a lo que íbamos, el empoderamiento colectivo para construir los liderazgos diversos en el seno empresarial, yo creo que es una de las herramientas básicas o quizás que tienen un impulso más transformador en el seno de una organización, ¿no? Sobre todo para construir una organización desde la perspectiva de género, yo lo considero algo pues, como ineludible. En este proceso de transformación pues, debe estar involucrado todo el consejo empresarial, ¿no? Y en el consejo empresarial y muy especialmente todas las personas que estén encargadas de los recursos humanos y sobre todo de la formación de la empresa. Es decir, necesitamos trabajar ese empoderamiento colectivo a través del grupo, pero ojo que aquí nos podemos encontrar con un riesgo, ¿no? Si se trabaja en el seno de una empresa, de una organización, la perspectiva de género, no podemos trabajarlo como algo aparte, ¿no? No podemos pensar no podemos olvidarnos del elemento transversal que tiene que tener la empresa, la igualdad. Si lo trabajamos solo a través de un consejo o a través de una comisión, nos podemos encontrar con que lo relegamos a una especie de gueto de la igualdad y la comisión o el comité en el que se hablan las cosas de mujeres puede pasar algo que en un principio tenía un verdadero impulso, una bondad de transformación, se puede convertir precisamente justo en lo contrario, porque se desplaza del eje central. Y esto tiene que, si queremos de verdad transformar, o si queremos que la igualdad esté en el ADN y conseguir un cambio en la metodología y en la cultura de la empresa, tiene que ser un proyecto en el que esté involucrado desde el punto de vista estratégico y desde el propio consejo donde se toman las decisiones. No digo que sean innecesarios, que no lo estoy diciendo, trabajar los acuerdos de igualdad en consejos propios, pero sí considero, porque los considero además un auténtico vivero de liderazgo y empresarial, sí se usan adecuadamente, pero desde luego no podemos caer en esta trampa que caemos constantemente, que es la trampa del gueto, primero porque nos hace perder tiempo, recursos, y porque el tratamiento de la igualdad tiene que ser un tratamiento de lobby, ¿no? Tiene que marcar una estrategia en la empresa y sobre todo tiene que tener un concepto de desarrollo global, ¿no? A menudo en los espacios en los que estamos las mujeres hablando de temas de mujeres son espacios para nosotros muy cómodos, ¿no? Pero tienden a tener esa trampa de arrinconarnos, incluso a distraernos en muchas ocasiones con elementos muy, muy accesorios, ¿no? Y además es una herramienta que usa mucho el patriarcado para desactivar la igualdad dentro de las organizaciones. Es una forma de autoengaño dentro de la estructura que parece que actúa o que trabaja desde la perspectiva de género, cuando en realidad lo que está haciendo es cubriendo el expediente básico de cara a la opinión pública o de cara a generar un informe positivo en el entorno de la igualdad, ¿no? Pero podemos plantearnos cómo podemos implementar medidas o buenas prácticas empresariales que ayuden a eliminar los desequilibrios en el seno de la empresa, ¿no? Pues yo diría que hay que trabajar 4 cosas en concreto, ¿no? En el acceso y a la participación de las mujeres y hombres a los puestos de toma de decisiones, ¿no? Que eso luego me pararé un poco más, tiene que ver también con una parte de la que ha desarrollado Lina Gálvez, ¿no? Que es la incorporación de las mujeres a los consejos de administración. Otra es que tenemos que asegurar que los procesos de gestión de recursos humanos
acceso, selección, clasificación de personal, promoción, formación, tienen que tener o tienen que respetar, ¿no?, el principio de igualdad de trato y de oportunidades, eso es básico, y también tenemos que favorecer la corresponsabilidad de la vida laboral, o sea, la vida laboral, personal y familiar. En estos casos en concreto, os recomiendo que le echéis un vistazo a una guía de buenas prácticas empresariales que se editó hace muy poquito, se editó en diciembre del año pasado por el Ministerio de Igualdad, y en la que figuran pues las iniciativas que hemos estado trabajando las empresas y las organizaciones empresariales para fomentar una participación más equilibrada de hombres y mujeres en puestos de alta responsabilidad en las entidades. En las entidades que estamos adscritos a un proyecto que lleva en marcha, creo que 4 años al menos, dentro del Instituto de la Mujer y ahora dentro del Ministerio, que se llama Más Mujeres, Mejores Empresas, ¿no? 5 minutitos, ¿sí? 5 minutitos te quedan para que te organices. Pues sí que voy mal. 5 minutitos, Ciela. Os comparto también la guía, ¿vale? Esta guía que creo que es importante, ¿no? Y rápida, ¿vale? Bueno, otra de las medidas para eliminar el techo de cristal, como ya he dicho, es la incorporación de las mujeres a los consejos de administración, que hace falta una ayuda, hay que trabajarlo y aunque la Unión Europea, como bien ha adelantado Lina, bueno, pues no tiene una directiva propia, pero sí tiene una intencionalidad política a través del Parlamento por lograrlo, simplemente poner de manifiesto que, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, se trabajó en la incorporación de una medida para revertir esta tendencia, ¿no? Como veíamos que las empresas del IBEX no cambiaban, también a propuestas de algunas de las organizaciones empresariales de mujeres, se incorporó una deducción en el impuesto de sociedades del 10%, en el que las empresas pueden deducirse el 10% del salario anual de las mujeres que somos directivas cuando se incorporen a consejos de administración. Esta medida de acción positiva, para que os deis cuenta, se implantó a principios del 19, bueno, pues ya tenemos un indicador de que ya rozamos casi el 28% de las empresas con mujeres en cargos directivos, ¿no?, en cargos de consejo. No quiero dejar de pasar sin hablar de los planes de igualdad. Aunque ya sabéis que la Ley de Igualdad de 2007 ya introdujo el concepto o la transversalidad de trabajar un documento empresarial que incorporara la igualdad de género en el mundo de la empresa, sí que son muy beneficiosos los últimos avances trabajados de manera los avances trabajados desde el desarrollo normativo, ¿no?, que ha sido vía decreto, ¿no? Importantísimo en la nueva regulación de los planes de igualdad, pues la obligatoriedad que tienen ya, aunque la tenemos todas las empresas, aquellas empresas de más de 50 trabajadores, como los planes de igualdad ya son parte ineludible que ya lo eran antes, pero ahora se ha reforzado y ya queda clarísimo, parte de la negociación, de la negociación colectiva, no se puede llevar en una parte. Se ha hecho coercitivo, o sea, han ganado, si el incumplimiento conllevará, por tanto, consecuencias graves y multas de hasta 187.500 euros, creo recordar, ¿no? El registro salarial, que es básico para evitar lo que ya ha estado trabajando Lina, o lo que ha adelantado un poco Lina, y lo que ha adelantado también Paula, sobre evitar la brecha de género en los salarios, ¿no? Y la auditoría retributiva, que va también enlazado con este tema, y sin duda la obligatoriedad de que estos planes de igualdad no pueden ser brindis al sol, porque ya tienen un registro y hay que registrar estos planes, ¿no? Y finalizo ya muy rápido. ¿Hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde podríamos ir? Yo creo que tenemos que ir hacia la construcción de una genealogía de empresarias y ejecutivas con valores feministas. Yo considero que el feminismo no se puede desligar de la igualdad en el mundo de la empresa, aunque yo entiendo que
como juego de marketing se está usando mucho, ¿no? Tenemos que ir hacia unos nuevos modelos de empresa que revisen los objetivos de crecimiento, las escuelas empresariales, la redefinición de los tiempos, la productividad. Tenemos que ir también hacia una contratación pública y compra ética como corrector de las desigualdades de empresa. Yo creo que las cláusulas sociales introducidas en los valores de la economía, valores de economía feminista en el gasto público de una forma ética y responsable hace que la contratación pública se convierta en un verdadero instrumento transformador de las políticas económicas y sociales dentro del seno de la empresa, generando unas empresas con muchos más valores, ¿no? Y por último, una apelación también que construimos, las mujeres empresarias podemos construir empresas distintas, con valores, también puede haber un recorrido dentro de las empresas mixtas hacia una empresa realmente que crea en los valores de igualdad, pero sobre todo no olvidéis que las personas que consumís, el poder económico está también en manos de esas personas consumidoras y que mayoritariamente el consumo está en manos de mujeres, ¿no? Entonces, os invito también a reforzar todo lo que hacemos desde el mundo de la empresa por conseguir empresas igualitarias y unas empresas con valores de justicia social. Pues os invito también a que ejerzáis ese consumo responsable, ¿no? Y que apliquéis también, igual que cuando os compráis un coche, miráis si tiene la etiqueta verde y demás, que esta etiqueta de igualdad también la apliquéis en el consumo diario, porque será una forma también de nutrir y de reforzar estos cambios empresariales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola, por tantos recursos, por ese panorama tan completo, ¿no?, del mundo empresarial desde el punto de vista de las mujeres y de lo que podemos aportar. Muchísimas gracias.